Vale, pues podemos empezar. Sí, sí. Abrimos la oficina durante ese año y yo contraté a los primeros trabajadores el 1 de septiembre. Y el 11 de septiembre pasó lo que pasó, ¿no? Aquella mañana ya no sabíamos qué era lo siguiente que podía llegar a pasar, ¿no? Creo que a partir de ese día aprendes de golpe que el mal existe y que hay que contarlo. Disculpar, soy Vicente desde Washington. Parece que el presidente Bush va a dirigir un mensaje en breves momentos a la nación. Vicente San Clemente es un periodista e historiador con una amplia trayectoria que le ha llevado por medio planeta, le ha permitido publicar varios libros, ¿verdad? Le ha permitido trabajar para Radio Televisión Española durante muchos años y actualmente pues para Radio 4 en Cataluña. Bueno, tengo que decir que llegué a abrir oficina. Entonces, llegué el mismo día que tomaba posesión George Bush, el 20 de enero del 2001. Abrimos la oficina durante ese año y yo contraté a los primeros trabajadores el 1 de septiembre. Y el 11 de septiembre pasó lo que pasó, ¿no? Y es el acontecimiento, digamos, más duro que he vivido en mi vida, la cobertura más dura y también la más importante, ¿no? Pero quizás también la más triste. Entonces, bueno, fue impresionante porque aquella mañana ya no sabíamos qué era lo siguiente que podía llegar a pasar, ¿no? Y hay dos aspectos, uno el personal y otro profesional, pero vaya, yo desde las 7 de la mañana estábamos trabajando en una pieza de deportes, porque aquel día Michael Jordan anunciaba que volvía al Washington Wizards. Sí. Tenía que anunciarlo el 11 de septiembre. Evidentemente esa pieza nunca salió. Claro. Estábamos viendo las imágenes en la sala de edición de CBS y se veía un puesto de directo en Nueva York, no en Washington, delante de las torres, pero que nunca nadie lo ocupó, ¿no? Pero hacia las 8:47 horas de allí, un primer avión que para mí era como una avioneta chocó contra la primera torre. Inmediatamente llamé a la redacción de Madrid, pero llamé a Sociedad pensando que era un accidente. Y dije, mira que una avioneta ha chocado contra una torre y que me parece que las imágenes son espectaculares. Y llamé también al corresponsal de Nueva York, Pérez Piñar, que me dijo que estaba subiendo las escaleras y se me ocurrió decirle, creo que hoy tendrás trabajo porque ha habido una avioneta que ha dado una torre. Y entonces en Madrid se produjo un debate muy interesante, que era, empezamos con el 11 de septiembre clásico, es decir, con las noticias del 11 de septiembre, la diada en Cataluña, el 11 de septiembre, yo qué sé, en Chile, el 11 de septiembre, y entonces economía, sociedad, cultura, o con esas imágenes de CBS de una torre ardiendo. Entonces finalmente votaron a favor de esas imágenes de la torre ardiendo y allí a las 9:02, 3 minutos y aquí a las 3:02, 3 minutos se vio en directo el segundo avión que daba la segunda torre. Cuando vimos eso, ya, Claro, o sea, ya ya fue el acabose, ¿no? Ya es decir, ya empieza un programa en directo, no podíamos salir de momento en pantalla, ya empezó un programa en directo que duró 7 horas prácticamente y ya sabíamos que... Y la atención era qué puede pasar después, ¿no? Y estando en Washington, prácticamente una hora después cae otro avión en el Pentágono, se cierra el espacio aéreo, pero sabíamos que 4 o 5 aviones no habían respondido a la llamada de aterrizar. Y entonces seguramente el siguiente también era contra Washington, contra o el Capitolio o la Casa Blanca. Y finalmente fue el que cayó en Pensilvania, ¿no? Pero, vaya, ese día cambió la vida y la concepción de la vida, ¿no? Yo pensaba que siempre la sociedad iba mejor y ese día, pues no. Creo que a partir de ese día aprendes de golpe que el mal existe y que hay que contarlo. Sí, sí, y no
no teníamos ninguna información. Claro. O sea, yo en ese momento no funcionaba tan bien Internet y yo estaba en un tejado y tenía una persona de mi equipo, que solo eran 2 más, permanentemente viendo las cadenas de televisión y subiendo a explicarme qué estaban diciendo, qué estaba pasando, ¿no? Entonces la información era prácticamente nula, pero a la vez tenías que ir contextualizando permanentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaban, ¿dónde está el presidente? No teníamos ni idea, o sea, sabíamos que había viajado a Florida, pero no teníamos ni idea si por motivos de seguridad le iban trasladando, como así fue, a diferentes sitios, ¿no? ¿Quién está reunido? El gabinete de crisis. Pues se suponía que el vicepresidente estaba reunido en un gabinete de crisis en algún lugar de Washington, seguramente un búnker, y que estaban tomando las decisiones desde allí, pero tampoco se sabía, ¿no? Y hay 2 imágenes que por encima de todo impactaron, que era la gente tirándose desde los pisos altos de las torres, evadiendo el incendio, ¿no? Como aquellas imágenes de como sacos cayendo desde las torres. Y después hay una imagen que no se ha repetido, que a mí me impresionó mucho, que es los congresistas y senadores saliendo corriendo con 2 carpetas con sus asistentes por las escaleras del Capitolio, con una imagen de derrota de la democracia, que solo la he vuelto a ver después, el 6 de enero del 2001, cuando asaltaron el Capitolio, ¿no? Pero, y tampoco se ha visto imágenes de heridos. ¿Quién ha visto imágenes de heridos o curándose en hospitales y tal? Y después, y ya a media mañana ya se derrumban las 2 torres, ¿no? Entonces parecía, en esa época estábamos influenciados por películas de grandes tragedias. Una se llamaba El Coloso en llamas y era exactamente, pues, ¿no?, un rascacielos quemándose. Entonces, yo creo que ni los mismos terroristas podían imaginar que aquello se derrumbara, ¿no? Y se abrió una época de miedo y de terror impresionante, ¿no? Bueno, es la gran incógnita del momento, claro, ¿no? Pero yo creo que la prensa y la prensa convencional hemos sido un poco naif, ¿no? Al no darnos cuenta de que los datos macroeconómicos sean positivos en general para Estados Unidos no significa que la gente esté contenta, ¿no? Si miramos ahora los resultados, tampoco ha sido tan distinto el resultado de Trump de estas elecciones como de las pasadas. O sea, quizás ha aumentado 200.000 votos o así, pero los que han bajado increíblemente han sido los demócratas, ¿no? Entonces, Ignatieff, que fue jefe de la oposición en Canadá, ha dicho: no somos conscientes de lo que ha afectado que el centro izquierda haya perpetuado una gran desigualdad social. Entonces, ese descontento social ha hecho que mucha gente que antes había votado demócrata no fuera a votar. También ha podido influir que casi desconocíamos quién era Kamala Harris hace un año, ¿no? Porque había estado absolutamente escondida y que tardaron mucho en proponerla como candidata, ¿no? Pero yo me pregunto dónde están los jóvenes, los primeros que podían votar de 18 a 25 años, y es que creo que la mitad no se han registrado para votar, o sea, no ha despertado ningún entusiasmo entre los jóvenes, y también las poblaciones, digamos, los hombres afroamericanos, la población de ascendencia árabe. Y yo creo que la actitud de Kamala y de Biden con la guerra de Palestina también ha sido determinante, ¿no?, para que no fuera a votar el ala izquierda del Partido Demócrata. Claro, ¿en qué se basa el populismo? Pues en un sentimiento de derrota del hombre blanco, o en el sentimiento de que es muy difícil que tus hijos puedan mejorar tu estilo de vida, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, el discurso de Trump era un discurso prácticamente casi épico, ¿no? América volverá a ser grande otra vez, ¿no? Y la épica por un lado y algunas cuestiones de programa dedicadas a la clase media y tal, pues gana la épica. Así me da miedo una cosa. Después del asalto al Capitolio, esperemos que Trump
continúe con el sistema democrático tradicional estadounidense. Digo esperemos porque yo que pude conocer y pude entrevistar a George Bush, de los que muchos se quejaban, sí que puedes ver en esa generación, George Bush, Cheney, McCain, de republicanos, que lo que sí respetaban por encima de todo era el sistema. En ese momento en las elecciones estaba en la duda el resultado de Florida. En cambio, Al Gore dijo que respetaba los resultados casi inmediatamente y era una forma de decir, bueno, antes que nada, respetemos el sistema democrático tradicional, ¿no? Bueno, fueron dos épocas. Es decir, una primera época a partir del 95 y otra 20 años después, exactamente 20 años después, a partir del 2015. Hombre, México yo lo llevo en el corazón porque no soy objetivo, porque allí nació mi hija. Pero ha sido interesantísimo ver la evolución. O sea, por un lado, cuando llegamos, estaba el movimiento zapatista, las conversaciones de San Andrés Larraínzar, defendiendo los derechos de los indígenas frente al poder central del PRI, ¿no? Sí. Y fue muy interesante poder entrevistar en ese momento al subcomandante Marcos, en la selva, fue muy interesante poder entrevistar al presidente Zedillo y ver cómo en medio de una gran crisis económica, bueno, pues salió el tema de pero respeten, introduzcan en la Constitución el respeto a la población indígena, ¿no? Y eso fue, yo creo, un avance, para algunos simbólico, pero yo creo que real, porque se consideraban como semi-esclavos, ¿no? Sí. Y después, yo he visto que México se ha transformado prácticamente en una potencia mundial, 120 millones de habitantes y 35 millones de ascendencia mexicana en Estados Unidos, se convierte en casi prácticamente en una potencia mundial, en una potencia cultural, pero también la tristeza de si el Estado está sometido, al menos en la mitad del país, al narco, ¿no? Y entonces la pregunta de quién manda allí. En mi segunda estancia, mi estancia prácticamente dependía de lo que hiciera el Chapo Guzmán. Entonces, de si había escapado, si no se había escapado, a dónde iba, si se capturó, si no se capturó. Y es una pena que en una potencia mundial como es México no esté más asentada la democracia para poder vencer que los poderes demócratas puedan llegar a mandar sobre el narco y no al revés, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir unos momentos únicos en Cuba, que era llegar en periodo especial. Primero viajaba a Cuba desde México, en el 95, 96, pero luego abrimos la corresponsalía de Cuba el 5 de diciembre del 97. Fue un momento especial porque allá habían empezado o estaban empezando las inversiones extranjeras en Cuba. La primera que llegó fue Meliá. Y cuando nosotros abrimos la corresponsalía de Radio Televisión Española, justo acababa de abrir también el Centro Cultural Español, y entonces parecía que podía producirse una cierta apertura. Fidel Castro había estado algo escondido, alguien dice que enfermo durante un tiempo, pero volvía a estar ya en la palestra, en pleno auge otra vez, y estaba a favor de mejorar las relaciones con España en ese momento, ¿no? Y fue bastante único poder estar 3 años y medio informando cada día de temas económicos, muchos culturales, muchos de migración, de relación con las autonomías y también de temas políticos, ¿no? Entonces, recordemos que Fidel Castro sí reconocía la importancia de los periodistas extranjeros y de los corresponsales extranjeros, ¿vale?, y de los medios. Era un fascinador y le gustaba estar en permanente contacto con medios extranjeros, ¿no? Hasta el punto de que las ruedas de prensa con medios extranjeros las filmaba y las repetía varias veces por televisión. Entonces, ¿qué suponía eso? Pues también una responsabilidad,
porque lo que no le podía, el Parlamento allí se reúne una semana al año. Bueno, pues lo que no le podían preguntar los propios cubanos o la prensa cubana, tú no eras solo el representante de Televisión Española, sino que deberías hacerle preguntas que le preguntaría toda la sociedad, ¿no? En fin, entonces, eso te daba una responsabilidad bastante única, ¿no? Y complicada. Y también, ¿qué papel debías tener con la oposición? Entonces, entonces era una gran responsabilidad, era complicado. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez en la que nos encontramos a la esposa de un disidente, Osvaldo Payá, con un pijama y una toalla en la calle. Y nos dijo, han detenido a mi marido, no sé cuánto tiempo estará, y la grabamos, eso lo enviamos al telediario del mediodía, y por la noche estaba libre. Y entonces, después me dijeron que el jefe de la Comisión de Exteriores del Congreso, que en ese momento era Durán Lleida, había llamado al Comité Central del Partido Comunista en Cuba, les había pedido la liberación de Payá e inmediatamente lo habían dejado. Era una responsabilidad grande, ¿no? Una vez le pedí en una cena filmada a Fidel, había habido una manifestación por la mañana y habían detenido a unos cuantos manifestantes que habían pedido democracia antes de la cumbre iberoamericana. Y le pedí que por qué la detención si había sido algo pacífico, una forma de expresión pacífica. Y él tenía la pancarta allí, la abrió y dijo, a ver, después de 40 años de educación gratuita, ¿cómo no vamos a detenerles si hay varias faltas de ortografía? Todo el mundo allí riéndose, etc. Pero te encontrabas gente por la calle que te decía, cuídese, otros que te decían, fuerte, fuerte. Fue un momento único, un papel único, y sí tengo que decir que, aunque estábamos observados, sí teníamos el respeto en ese momento del gobierno cubano. Pasan los años y me toca ir al entierro de Fidel. Otra compañera seguía el entierro y yo tenía que hacer una serie de preguntas para un informe semanal que era ¿y después qué? Y entonces, evidentemente, también entrevisté a miembros de la oposición y entrevistando al marido de Johanny Sánchez nos detuvieron y nos tuvieron 3 horas detenidos y después me soltaron, ¿no? Y hice el informe semanal. Claro, entonces, digamos, hubo quien organizó desde la parte cubana una página de YouTube contra mí, tildándome de mentiroso, interesado. Yo creo que ese informe semanal vale la pena, que es Cuba en la encrucijada. Y si no tuvimos miembros del gobierno, los pedimos durante el entierro, pero no se prestaron, y es por falta de tener personajes únicos. Claro. Cosa, en la época de Fidel le hubiéramos tenido a Fidel, y ahora yo creo que no hay esa visión más abierta de cara a los corresponsales extranjeros, ¿no? Conocer gente. Hacer feliz a mi entorno y a la vez serlo yo. Interesante. Interesante. Ahora me iría a Turquía, Cuba y México. A ver, hombre, profesionalmente, claro, vivir en Washington en el 11 de septiembre y antes de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak, fue impresionante, pero fue terrible. Hombre, para mí Londres es donde todo empieza, ¿no? Y hay una cantidad de noticias culturales, de sociedad, de sucesos. Allí fue el empezar, ¿no? Y Pekín es donde, tanto yo como mi familia, donde aprendes más por minuto, porque la cultura es tan distinta, la lengua. Fue una oportunidad, en 3 años y medio aprendimos lo que hubiéramos aprendido en 20 años en cualquier otra, ¿no? No muchos, porque soy de una generación muy antigua, ¿no? Entonces, bueno, pues naturalmente hablo español, catalán. En el bachillerato se enseñaba francés, no se enseñaba inglés,
luego inglés y la base del chino, pero muy base. Creo que soy generoso. ¿Ciertos miedos, quizás? A ver, yo tuve tres profesores, ¿eh? En prensa escrita José María Huertas Clavería, que era estar en la calle, en los barrios, así empecé con prensa de barrios. En radio, Montserrat Minovis, que era el mundo de la cultura catalana y estar también permanentemente en los barrios. En televisión, una compañera que tuve, que fue corresponsal en Moscú y tal, que se llama Yusia Oliva, pero también en Madrid, importantísima, Alicia Gómez Montano, que fue directora de Informe Semanal. Yo soy muy clásico, ¿eh? Y entonces, cantante y creo que amigo, Joan Manuel Serrat. Acabo de ver una china que me ha dejado absolutamente impactado y os recomiendo, El perro negro. Yo algo que creo y le recomiendo a mis alumnos es visiónate 4 años más allá. Si quieres, puedes.